porque Dios siempre nos habla por medio de su bendita palabra. Amén. Dios siempre nos habla a través de su bendita palabra. Continuando con la carta del apóstol Pablo a los romanos, este sería el mensaje número 34. Comenzamos hace 8 días a ver el capítulo 8 de Romanos. Y veíamos que el capítulo 8 de Romanos, por lo menos la primera parte, todo, pero la primera parte, nos habla de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Veíamos hace 8 días, es una primera parte, versículos 1 al 4, donde hablábamos acerca de la ley del Espíritu de vida. Cómo la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, y decíamos que es un poder, una capacidad que Dios ha dado cuando habla de esa ley. Veamos 4 cosas ahí. Esa ley del Espíritu de vida me ha quitado la condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del Espíritu de vida nos llegó a nosotros por medio de la obra de Cristo, lo veíamos 8 días, y veíamos, me ha hecho andar en el Espíritu. Me ha hecho andar en el Espíritu, y entonces ahí continuamos nosotros hoy, y ese andar en el Espíritu, que más palpablemente lo vamos a ver dentro de 8 días, pero hoy vamos a hablar acerca de contrastes entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Contrastes entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Vamos a mirar los versículos 5 al 9 hoy nomás, para poder ver esos contrastes. Vamos a encontrar 5 contrastes allí entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Obviamente, cuando habla aquí de la vida del Espíritu, se refiere a la vida del creyente, que es guiada por el Espíritu Santo. Cuando habla de la vida de la carne, se refiere a la vida de un inconverso, de una persona que todavía no tiene el Espíritu Santo en su vida porque no es regenerado. Y esos contrastes es para que nosotros por lo menos miremos de dónde nos sacó el Señor, pero también miremos cómo se requiere del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más dentro de 8 días, para poder nosotros caminar en esa vida espiritual o esa vida nueva que el Señor nos ha dado. Así que vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Contraste entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo viene hablando de la justificación por la sola fe. Y esto entonces hizo que algunas personas pensaran que entonces ya no necesitamos una vida santa, podemos pecar porque si el Señor nos libró del pecado, pues ya, ¿qué más da que sigamos pecando? Si el Señor nos libró de la maldición de la ley, ¿qué más da que violentemos la ley? Y entonces por eso el apóstol Pablo tiene que hablar de una vida de santidad. Romanos capítulo 6 nos dice que si bien es cierto que fuimos libres del dominio del pecado, aún no hemos sido libres del pecado, pero que nosotros tenemos poder y tenemos autoridad para que el pecado no reine en nosotros. Eso se llama una vida de santidad. Pero en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo nos habla allí de que la única manera de saber cuán pecador o cuán malo es el pecado es por medio de la ley. La ley es la que nos habla, y Pablo decía: yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Si la ley no existiera, nadie sabría cuán pecador es. Pero entonces, cuando esa ley es tan palpable en nuestras vidas, nos hace ver tan pecadores que al punto podemos llegar a exclamar: miserable de mí, entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque soy corrupto. Decíamos que hay un pecado remanente con el cual el hombre, el creyente, debe luchar. Y entonces
en el capítulo 8 comenzamos a ver la vida del Espíritu, porque si bien es cierto que existe Romanos 7, y ese Romanos 7 es para advertirnos a nosotros que hay un peligro en nuestras vidas, tenemos un remanente de pecado que nos puede llevar a una derrota si nos descuidamos. También es cierto que en el capítulo 8 de Romanos nos habla de la vida espiritual por medio del Espíritu Santo, que podemos vencer el pecado. Con la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas se puede vencer el pecado. Y antes de entrar pues en esa victoria de que el Espíritu Santo nos da, Él tiene que hablar de ese contraste entre la vida del Espíritu y la vida de la carne, para que lo tengamos presente, que ahí estábamos nosotros dirigidos por nuestra carne, llevados a muerte espiritual por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, porque eso es lo que dice ahí. La vida de la carne se refiere no a este cuerpo, sino a una naturaleza carnal y pecaminosa, y que el Señor nos ha rescatado, nos ha traído a una nueva vida. La Biblia habla, nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos trasladó de la corrupción a una vida de santidad, una vida diferente. Y entonces tenemos que tenerlo muy claro para poder saber dónde estamos ahora, pero qué implicaciones hay en eso. Así que el apóstol Pablo comienza a describir ese contraste que existe entre la vida del Espíritu y la vida de la carne. Ahora, estos contrastes nos hacen ver, pues obviamente, la diferencia entre el creyente y el inconverso, que es lo que, y obviamente responde a como terminábamos hace 8 días, el versículo 4, pero déjenme le leo Romanos 3, 4, o Romanos 8, 3 y 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, veíamos esa imposibilidad de la ley, era que la ley no puede salvar, la ley no puede santificar a nadie, porque es débil no por la ley sino por la carne, es decir, por esa naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Luego dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué lo hizo? Cuando veíamos claramente Cristo en la cruz muere por nosotros. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note, tajantemente lo está diciendo. Nosotros no andamos. Para nosotros que no andamos. Bueno que tengamos eso. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el creyente ahora ya no anda conforme a la carne, el creyente ahora anda conforme al Espíritu. Y entonces entran los contrastes para que veamos esas diferencias que existen entonces. Y hay 5. El primero lo encontramos en el versículo 5, donde vemos la forma de pensar es diferente. La forma de pensar es diferente. Ahí está el primer contraste. El contraste de los que están en la carne con los que están en el Espíritu. Su forma de pensar que les lleva a actuar es diferente. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pudiéramos leer de esta manera: para que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, ya que está respondiendo ese versículo 4, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, ya no andamos conforme a la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, si no andamos conforme al Espíritu. Es lo que le está tratando de decir allí. La Nueva Versión Internacional de ese versículo dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Note, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, esa parte conforme es moldeado, ¿no? Que es moldeado conforme a lo que hace el Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Si hay una fijación, dice la Nueva Versión Internacional, de la carne, su pensamiento está en la carne o su pensamiento está en el Espíritu. Y entonces este es el primer contraste que podemos ver. Ok, lo primero que quiero mostrar acá, y dejarlo por sentado de una vez, es que aparece 2 veces la expresión los que son de la carne, y luego dice pero los que son del Espíritu. Y entonces esto nos muestra que solamente hay 2 categorías de personas en el mundo: los que son de la carne
y los que son del Espíritu. No hay más. No hay más categorías de personas. Podríamos llamarlo de otra manera, los espirituales o los carnales. No hay más. Los espirituales son los creyentes. Los espirituales son los regenerados, los que han nacido de nuevo y por ende caminan en el Espíritu. Los carnales son los que no son regenerados, los que no han nacido de nuevo y por ende caminan en los deseos de su carne. Es bueno hacer esta distinción acá porque no mucho tiempo atrás, hace poco, se metió la idea de categorizar a los cristianos como cristianos carnales, cristianos espirituales, pero realmente no existe eso en la Biblia. Aquí por lo menos lo vemos claro, que cuando Pablo está hablando de los que viven conforme a la carne, está hablando de un grupo de gente, y ahora lo vamos a ver más amplio, y los que viven conforme al Espíritu es otro grupo de personas. Así está establecido en la palabra. Y es bueno que entendamos eso, hermanos, porque lamentablemente algún sector del cristianismo dice que hay categorías de cristianos. El problema es que no hay categorías de cristianos. Cuando nosotros entendemos la doctrina de la justificación, podemos darnos cuenta que no hay alguien más justo que otro, sino que y no importa si una persona hoy digamos recibió la justificación, otra persona lleva 40 años de haber sido justificada, no lo hace más santo, no lo hace más justo, es igual, porque es la obra de Cristo aplicada a esa persona, y porque no depende de la persona, en este caso, la justificación. Otra cosa es la vida de santidad. La Biblia sí habla de que hay creyentes inmaduros que a veces, y algunos textos los catalogan o dicen, los creyentes inmaduros son muy parecidos a los carnales, que es diferente, pero sí la Biblia habla de creyentes inmaduros, creyentes neófitos, creyentes con poco poder, digamos, espiritualmente, poco conocimiento de la palabra, y habla de creyentes que van más avanzados, creyentes ya maduros, que ya son maestros. La Biblia sí habla de esa parte. Pero eso no quiere decir que entonces son más espirituales que los otros, ¿no? Porque la vida espiritual, hermanos, es la misma en ese sentido. Ok, entonces, el contraste que vemos aquí del pensar diferente, la Biblia lo registra. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y es que no pueden hacer otra cosa. Y cuando hablamos de pensar en las cosas de la carne, como dice la Nueva Versión Internacional, fijan la mente en los deseos de la carne, es que ellos no ven más allá de sus ojos, no pueden oír más allá de sus oídos, no pueden percibir más allá de lo natural. Ellos no pueden entrar a un mundo espiritual. Entonces sus pensamientos se van todo aquí abajo, todo en lo natural. Ellos no pueden entrar a una dimensión espiritual porque para eso se requiere la intervención de Dios, viniendo al corazón del individuo y cambiándolo, y luego capacitándolo para que él pueda comprender las cosas de Dios. Pudiéramos traer a colación 1 Corintios 2:14, donde dice, el hombre natural no puede entender, o el hombre carnal, en otras versiones dicen, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede comprender, no las puede discernir, porque dice claramente que ellas se disciernen espiritualmente, es decir, los espirituales sí pueden llegar a esa dimensión. Ahora, esa es la razón entonces, porque nos encontramos con tantas iglesias, con tantas religiones, que lo único que ofrecen es las cosas terrenales, porque es lo que la gente puede ver. La gente solo puede percibir lo que ve con sus ojos en lo natural, en lo terrenal, y entonces estos pastores falsos cogen la Biblia, extraen algunos principios de la Biblia, naturales y terrenales, y con eso hacen un mensaje, y con eso hacen una enseñanza, y con eso sostienen a la iglesia. Y entonces supuestamente la iglesia, no debería llamarse iglesia, es gente materialista. Solamente van para que Dios los sane materialmente, les ayude a educar a sus hijos, de un buen matrimonio, los prospere económicamente, todo esto, pero es material. ¿Y de qué sirve eso? De nada, porque cuando el Señor venga no van a ir a la gloria con Él, porque Dios solo va a llevar a aquellos en los cuales Él ha trabajado en su corazón, les ha dado una nueva vida, y entonces los ha pasado de una vida de
de muerte a una vida de luz. Ahora, estas personas que son que piensan, son de la carne, pero que piensan, su pensamiento es diferente, la Biblia ya lo registra. La forma de pensar entonces del inconverso es según su punto de vista natural y no según el punto de vista espiritual de Dios. El Salmo 10, 4 y 5 nos dice así: el malo, o sea el inconverso, por la altivez de su rostro no busca a Dios, no le interesa a Dios. El inconverso, por la altivez de su rostro no busca a Dios. Ahora dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Se da cuenta los pensamientos? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Es decir, si no le importa a Dios, no le importan los juicios de Dios, entonces ellos, como Dios no está en sus pensamientos, sus caminos son torcidos. Y eso es lo que hace la gente. Miren, no importa la religión que se tenga, no importa aún si es una religión cristiana donde se predique, entre comillas, la palabra de Dios, si esa persona no ha sido regenerada, en otras palabras, si no es espiritual, si no pasó de ser carnal a ser espiritual, todos los pensamientos de esa persona son egoístas. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si traen a Dios, aparentemente, como ellos creen que lo traen, lo invocan y lo traen, es solamente para ese Dios que los va a ayudar en lo que ellos quieren. Ellos no se están negando a sí mismos. Ellos no están votando sus ideas, sino que ellos están pretendiendo que Dios venga y apoye lo que ellos son. Eso es lo que está pasando. Y Romanos 1:28 es un texto muy fuerte, pero dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No buscaron a Dios, no quisieron buscar a Dios. El hombre carnal no quiere buscar a Dios. Como no quiere buscar a Dios, entonces dice, Dios ahora los entrega a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen espiritualmente. Es decir, todos sus pensamientos y sus caminos están totalmente contrarios a Dios. Por eso dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, no pueden pensar en otra cosa. Mientras que los que son del Espíritu, obviamente van a pensar en las cosas del Espíritu. Por eso Dios, hermano, exige, y lo puse adrede, Dios exige al que se arrepiente que deje sus pensamientos. Sé que es una redundancia, porque el que se arrepiente obviamente debe dejar sus pensamientos, que es el arrepentimiento verdadero, debe dejar sus caminos. Pero Dios exige al que se arrepiente que deje sus pensamientos, porque muchas personas creen que se han arrepentido, pero no se han arrepentido porque no han dejado su manera de pensar. No hay arrepentimiento. Y eso es lo que en Isaías 55, 7 al 9 es muy claro. Miren lo que dice Dios: deje el impío su camino. Es una orden, deje. Y luego dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, deje sus pensamientos. Ya sabemos por qué. Porque en los pensamientos de ellos no hay Dios. Porque Dios los entregó a una mente reprobada por no buscarle. Si ellos quieren venir a Dios en arrepentimiento genuino, entonces Dios les dice, tienen que dejar sus pensamientos, tienen que abandonar sus propios caminos. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Cuando uno viene y le habla a las personas que están llegando, usted debe arrepentirse. ¿Y qué es eso? Dejar su manera de pensar y ahora comenzar a pensar como piensa Dios en su palabra. Ya la gente no quiere, porque ni quiere leer la Biblia para saber cómo es que piensa Dios. Pues luego dice el mismo Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ahora sí, vuélvase a Jehová, es decir, venga desnudo, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no va a perdonar a una persona, Dios no lo va a recibir a menos que abandone sus pensamientos. Y luego mire lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Miren lo que está diciendo Dios. ¿Por qué los tiene que dejar? Porque esos pensamientos del hombre carnal no son los míos. Todo lo que el hombre carnal piensa para actuar y para hacer, nada tiene que ver con Dios.
porque él lo que hace, lo que actúa, lo hace conforme a sus ideas, a lo que le vendieron sus padres, a lo que le vendía la sociedad, a lo que le enseñaron. Es bien interesante, pero la gran mayoría, y esto es terrible, de los hijos de los pastores que se levantaron en una iglesia, cuando tocan las puertas de la universidad, a los 6 meses o al año ya están abandonando la fe. Es decir, abrazaron todos los pensamientos del humanismo y votaron los pensamientos de Dios que les había enseñado sus padres. Y eso tenemos, por toda parte tenemos eso. Hay un testimonio de un cantante muy conocido, y voy a decir el nombre, llamado José Romero, donde su hijo cantaba cuando era en la juventud y una juventud temprana. Pero él mismo, yo escuchaba el testimonio de él, escucharlo a él hablar, decir, sí, yo hice lo que mi papá me dijo, pero cuando entré a la universidad, comencé a leerme a todos estos pensadores, filósofos, y me di cuenta que yo estaba equivocado. Mi hija Angie, la mayor, ella entró a la universidad, hizo un primer semestre y salió corriendo. Dijo, papi, no quiero seguir allá. ¿Por qué? Dijo, no aguanto. Salió, por algo salió, no quiso, prefirió más bien meterse a seguir con la alabanza y todo, donde estaban en la iglesia. Pero él dijo, no, y nos contó, dijo, es increíble cómo lo primero, cuando llegué, el primer profesor que me tocó, dijo, aquí de una vez, si usted tiene la idea en un Dios, se lo va a adoptar. De una vez, por el suelo se va. Y siempre, claro, y la gente se come todo eso, que porque fulano, que todo. ¿Y dónde está la Biblia? Me pregunto yo. Mi hija, gracias a Dios, se levantó y dijo, no me voy a dejar permear por este pensamiento. Obviamente ella quiso cambiar a otra carrera, pero en ese cambio, como pues no pudo, usted dijo, mejor no, y se quedó así. Deje, los pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mira ahora lo que pone el Señor. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire Dios cómo pone. Los pensamientos del hombre están abajo. Los pensamientos del Señor son más altos que los mismos cielos. Son tan grandes, pudiéramos decir tan puros, tan excelsos, son los pensamientos de Dios, que los del hombre no sirven para nada, están por el suelo, están por abajo. Pero ¿dónde están los pensamientos de Dios? En la Santa Palabra, en la Biblia, mi hermano. Así que tú todos los días comienza a leer la Biblia, comienza a entender y a recibir los pensamientos de Dios. Y es la única manera de poder comenzar a votar los de nosotros. Otro punto acá es que el creyente ha sido renovado en su mente para vivir una vida diferente. Como tiene que votar esos pensamientos, el Señor lo hace, obviamente, y comienza a hacerlo en la regeneración. Efesios 4:17, voy a leer todo esto. Efesios 4:17 hasta el 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y aquí ya le está hablando a la iglesia. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Note lo que le dice a la iglesia, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles tienen una mente vana, tienen unos pensamientos vanos. Por eso el pensamiento del inconverso, del carnal, no es igual y no debe ser igual al del creyente. Porque él dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y qué pasa con estos gentiles? Estos gentiles andan en la vanidad de su mente, es decir, su mente es vana. Y luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo tienen la mente? Oscura. La palabra entenebrecido es tinieblas. Teniendo el entendimiento oscuro, entenebrecido. ¿A dónde lo lleva? Note, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos, es decir, el inconverso con su entendimiento oscuro no quiere saber de Dios, es ignorante a las cosas de Dios, no sabe nada de Dios. Y me llama la atención que estas personas no saben nada de Dios y hablan de Dios. ¿Qué hablan? Pregunto yo. ¿Qué están hablando? Y hay muchos que dicen, son creyentes, hermano. Usted lo ve en las redes sociales tratando de hablar de Dios. Yo pregunto, ¿qué hablan de Dios? Y lo que hablan va en contra de la palabra, hermano.
dígame, usted y yo, ¿qué podemos decir de Dios si no es a través de lo que dice Dios en su palabra? Pero la gente pretende saber de Dios, quiere hablar de Dios sin la Escritura. Por eso dice que el entendimiento está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y ahora dice, por la dureza de su corazón, es decir, su corazón es endurecido. Pero luego dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, ¿a dónde los llevó sus pensamientos oscuros, su pensamiento alejado de Dios? A cometer todo tipo de pecado, a cometer todo tipo de maldad. El pecado que hay hoy día en el mundo, la cantidad de pecado, es precisamente porque la gente tiene el pensamiento de ellos, mas no el pensamiento de Dios. Pero mira el versículo 20. Como comenzó hablando en la iglesia, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los cristianos no hemos aprendido así a Cristo. No. Pero entonces viene, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Ver? Es decir, no aprendimos así a Cristo si le hemos oído, si le hemos aprendido conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y habla, aquí está la carne, aquí está la naturaleza pecaminosa, que ha quedado un remanente en nosotros. Entonces, ¿qué nos toca ahora? En cuanto a esa pasada manera de vivir, porque hermano, cuando nosotros llegamos a la iglesia, somos justificados, es lo que estamos hablando. Ya, el Señor perdonó nuestros pecados, arregló nuestro problema con Dios. Pero ¿qué de nuestra santidad? Nosotros traemos toda una mente depravada, deseos depravados. Por eso le está diciendo, en cuanto a esa pasada manera de vivir, ahora les toca a ustedes, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y note, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué toca hacer ahora? Renovar el espíritu de la mente. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere nuestros pensamientos como llegaron. Él los va a renovar. Y me llama la atención aquí porque le habla a la iglesia, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, la renovación continúa. ¿A usted no le ha pasado? A mí me pasa, preparando los mensajes, o leyendo un libro, escuchando a otro pastor, yo veo cómo mi mente se va renovando en cuanto a los pensamientos, porque yo pensaba una cosa, pero luego Dios viene y le habla a uno, y lo lleva, esto es así. Es decir, uno se sigue renovando. Eso es lo que hace el creyente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí estamos hablando que el Señor no va a recibir los pensamientos del carnal, porque no van a funcionar en la vida espiritual y hay que votarlos. Ahora, el que vive según el Espíritu, su mente es diferente y su mente está en Dios. Yo aquí me demoré un poquito en el primer punto, pero déjeme termino con esta parte ahora, de que si bien es cierto, dice, el que vive según la carne, lo vamos a ver más adelante, pero el punto es ese, el pensamiento de ese carnal, de esa persona que vive según la carne, es totalmente diferente al pensamiento del espiritual. Ahora, el que vive según el Espíritu, su mente es espiritual, su mente está en Dios. Hebreos 8:10 nos dice así, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Note, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué? El Señor dice, en el nuevo pacto que voy a tener con los que voy a regenerar o van a ser mi pueblo, lo primero que voy a hacer es que voy a poner mis leyes en la mente de ellos. Porque el hombre ha sacado la ley de Dios y la ha tirado por el suelo. Ahora dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, lo primero que hace el Señor es eso, traer entonces los pensamientos de Dios. No es otra cosa que la ley de Dios, hermano. En 1 Corintios 2:16 leemos así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente tiene los pensamientos de Cristo. La mente de Dios es tener los pensamientos de Cristo. ¿Y dónde otra vez encontramos los pensamientos de Cristo? En su bendita palabra. Entonces, ahí ya estamos viendo el contraste. El impío solo piensa en las cosas de la carne.
se inclina solo a ello, le interesa solo eso. El espiritual se inclina entonces por las cosas del espiritual, al punto de que él tiene la mente de Cristo, es decir, se interesa por la palabra de Dios. Y miren lo que dice Filipenses 4, 6 al 8, que esto también me llamó la atención, pero lo global es desde el 6 para llegar a una mayor comprensión. Dice: por nada estéis afanosos, no se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En vez de afanarse, ore a Dios, preséntele el problema a Dios. Y luego dice: como consecuencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entender. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, cuando hay un problema, cualquiera que éste sea, en vez de volverme ansioso por eso, yo debo orar, buscar a Dios, entrar en comunión con Dios, y Él me va a dar a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento, y va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Él. Va a evitar que yo me vaya por la carne, va a evitar que yo me vaya por los pensamientos del mundo. Es decir, la oración es una salvaguarda entonces para nosotros. ¿Acaso usted no le ha llegado a pensamientos feos? Sobre todo acá a estos dos hermanos que les ha tocado pasar por una situación bien difícil aquí. Le han venido pensamientos feos. Si yo, que no me he enfermado grave, pero a veces en situaciones les llegan a uno pensamientos feos. ¿Qué será? Yo digo, ¿qué será entonces de estas personas? La semana pasada, esta semana pasada, que lleva mi esposa y me habló que entró por allá a un examen, que tuvo que meter como medio cuerpo en una cosa ahí. Ella sabe que yo no puedo. ¿Cómo se llama? ¿Castrofobia es eso? Yo no puedo estar en algo encerrado. Yo tumbo todo y yo quiero salir. Yo no puedo. Yo le decía a Dios mío que nunca me vaya a tocar un examen porque yo no voy, no entro. Que yo esté así quieto y que yo ahora mismo y que esté encerrado así totalmente, yo no. Ella lo hizo. Entonces, imagínense, cualquier situación de esta lo puede llevar a uno en pensamientos que no son de Dios, sino que son extraños de uno mismo o del mundo. En cambio, si uno ora, dice acá, Dios le va a guardar esos pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice: por lo demás, hermanos, es decir, a los que han orado y han guardado y tienen Dios guardando sus corazones y sus pensamientos en Él, dice: por lo demás, entonces, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. El cristiano entonces va a pensar de acuerdo a lo establecido por Dios, muy diferente al inconverso. Entonces, el primer contraste es ese, los otros yo alcanzo, voy más rápido. Número 2, hay unos resultados de los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Los que andan en la carne es muerte, y los que andan en el espíritu es vida y paz, según el versículo 6, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está el contraste. Nueva versión internacional: la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. ¿Se da cuenta el contraste? Es decir, hermano, esto no se puede unir. El que se ocupa de la carne, esto le lleva a una muerte. El ocuparse de la carne es muerte, porque la carne obviamente lo lleva a estar lejos de Dios, como hemos visto, sus pensamientos lo lleva a estar lejos de Dios. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces vamos a hablar un momentico de eso. ¿Qué es esa muerte que produce? La carne, que solo conduce a pecar, da como resultado la muerte. Y Romanos 7:18, el apóstol Pablo ya lo había dicho, pero dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él sabía: en mi carne no mora el bien. Si en mi carne no mora el bien, ¿cómo yo me voy a ocupar de ella? Y ese es el punto que tenemos que manejar. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 6:23 ya lo habíamos visto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si me ocupo en la carne, me va a llevar a la muerte. El ocuparse de la carne trae muerte, mientras que el ocuparse del espíritu trae vida y trae paz. Traigo otra vez a colación lo que dijo Jesús en Juan 6:63, que dice: el espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Es decir, las personas que se ocupan en su carne no sirven de nada. Los que se ocupan de la parte espiritual es provechoso. Luego dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo me ocupo yo en el espíritu para que me dé vida, para que me traiga paz? Por la palabra de Dios. ¿Por qué dice las palabras que os he hablado son espíritu y son vida? Si el ocuparse del espíritu es vida, entonces aquí estamos viendo, hermanos, que esa ocupación tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios, con el recibir el conocimiento de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:12 al 13 también nos habla un poco de esta parte del espíritu y la paz. Y nosotros, dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No lo hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu Santo que hemos recibido de Dios nos da la capacidad para entender qué es lo que Dios nos ha concedido. Luego dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué produce vida? Porque Dios es vida. ¿Por qué produce paz? Porque Dios es esa paz. Ahora, lo contrario es, el pecado produce caos, oscuridad. El pecado hace que se pierda la paz. El pecado inclusive lleva a hacer que se pierda el gozo del Señor. Mire, Salmo 32, 1 y 4, luego voy a ir al Salmo 51 hablando del arrepentimiento de David. David, hubo un momento donde él abandonó temporalmente esa parte espiritual y se dejó llevar por la parte carnal. Y otra vez, como tenemos un pecado remanente, tenemos que tener cuidado porque esa es la batalla de nuestra vida. Mire lo que produce el pecado cuando se permite. Salmo 32, déjeme yo lo leo del 1 al 4, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo ve como algo bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta ahí todo va bien. Pero luego dice, mientras callé, es decir, yo no he sido perdonado porque no me arrepentí, se envejecieron mis huesos. Usted va a pensar en eso, lo que hace el pecado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense usted, hermano, cómo es un sequedal en verano. Se enfermó. Ahora uno va por allá, yo que salgo así a montar la bicicleta, antes uno veía esas montañas bonitas, ahora ve uno casi amarillo, cualquiera le pone un favor y eso se prende. O sea, es impresionante, pero lo que está haciendo el sol, acabando con toda la vegetación, impresionante. Entonces uno dice, bueno, eso es lo que estaba pasando. Una persona que entró en pecado, que cayó en pecado, comenzó a pasar todo esto. Pero entonces dice, versículo 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, cuando el pecado, que es andar en la carne, en este caso, cuando una persona se va por ese pecado remanente que tiene, que llega a ser casi igual a un impío prácticamente, entonces dice que eso es lo que va a pasar acá. Su vida va a comenzar a carcomerse internamente. Pero David lo expresa en el Salmo 51 también, de mire hasta dónde lo lleva. Dice el versículo 7, él está orando, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más seré más blanco que la nieve. Pero mire el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué había perdido? El gozo y la alegría. Por eso dice hazme oír gozo y alegría. Y luego dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Igual al Salmo 32. Cuando pecó se resecaron sus huesos. Y aquí dice, se recrearán o volverán a tener vida los huesos que has abatido. Es decir, el Señor entonces, eso es lo que hace cuando una persona peca. Esto es lo que nos puede pasar, hermano. Además de que perdemos el gozo y la alegría, porque mire el versículo 12, luego dice el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Yo pensaba en esto, había perdido el gozo de la salvación. Por eso no es que las personas pierdan la salvación, pero pierden el gozo. Hermano, lo mejor es saber que somos salvos y andar con la comunión con Dios todo el día. Pero si una persona entra en un pecado y comienza a esconderlo y no se arrepiente, va a perder el gozo de la salvación.
Va a perder la alegría, va a perder todo esto que Dios le da, y sobre todo, y espíritu noble me sustente. Va a perder la nobleza que el Espíritu Santo le ha transferido. Y ahora entiendo por qué. No de pronto que haya caído en un pecado, pues sí es un pecado, que cuando dejo de orar me vuelvo muy rudo. Pues de pronto me pasa solo a mí. No tengo perro, pero si hubiera le dado una patada al perro. Se vuelve uno distinto, agresivo con todo el mundo. Sale a la calle y quiere comer a todo el mundo. Al primero que le presente le pone problema. Entonces es un pecado, ha dejado la comunión con Dios. Yo he aprendido eso, hermano, por eso dice espíritu noble me sustente. La nobleza, hermano, se la da el Espíritu Santo a uno. Y eso es lo que está diciendo allí. Entonces, para tocar ese punto número 2, que otro de los puntos, entonces, que hay una diferencia entre la persona que vive en la carne y que vive en el Espíritu. Trae muerte, mientras que el otro trae vida, trae paz, que es comunión con Dios. Número 3, se pierde también, o el contraste está en la enemistad con Dios y la amistad con Dios. Versículo 7, de Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne, Nueva Versión Internacional, la mente gobernada por la carne, aquí lo habla como gobernado, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces ahí podemos ver el contraste. ¿Qué pasa cuando una persona es dominada por la carne? Dice, los designios de la carne, el fruto de la carne o el resultado de la carne son enemistad contra Dios, es decir, es enemigo de Dios. Un carnal es enemigo de Dios. Porque, y esta es la razón, ¿por qué es enemigo? Para el antinomiano aquí, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué una persona carnal o un impío, un inconverso, es enemigo de Dios? Porque él no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Ven? Entonces podríamos ver lo contrario. Entonces, ¿por qué un creyente, un regenerado, ya es amigo de Dios? Porque él sí puede someterse a la ley de Dios. Él sí puede. ¿Por qué? Porque Dios nos regeneró, nos habilitó, nos capacitó y nos dio a su Espíritu Santo para que podamos someternos a la ley de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios preserva su ley? El enemigo de Dios es aquel que no la cumple, que no se sujeta a ella. Por tanto, el amigo de Dios es el que lo puede hacer. Entonces, una persona inconversa o que vive en la carne es enemiga de Dios. El punto de su enemistad es que no vive conforme a la ley de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, y ahora entendemos por qué éramos enemigos, que éramos carnales, pero no nos sujetamos a la ley de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, no someternos a la ley de Dios, no hacer la voluntad de Dios, es hacer nuestra propia ley, nuestros propios pensamientos, que van en contra de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces sí hay una enemistad, y aquí lo está planteando, que es aquel que no se ha sometido a la ley de Dios. Segunda de Corintios 5:17 al 19 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como es una nueva criatura, entonces las cosas viejas pasaron, entonces aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios. La nueva vida en Cristo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La palabra reconciliación es que quitó la enemistad. Quitó la enemistad porque éramos enemigos de Dios, porque éramos carnales. Como ahora somos espirituales, el Señor quitó esa enemistad por medio de Cristo. Y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, y es esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es la reconciliación? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es el pecado? Quebrantamiento de la ley. No tomándole en cuenta a los hombres la violación de la ley. ¿Pero por qué? Porque Cristo pagó esa deuda para el creyente. Y dice que nos encargó entonces ese ministerio de la reconciliación. Santiago 4 y 5. Obviamente antes, versículo 1 viene hablando de la oración, pedís y no tenéis porque pedís para vuestros deleites, como un orgullo.
Y luego el versículo 4, oh almas adúlteras, habla de un adulterio espiritual aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, y ahora le está hablando ya a cristianos, los cristianos, ustedes saben que el mundo está en enemistad contra Dios. Y si un cristiano que es espiritual se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, es lo que dice, mire. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ser amigo del mundo es tener los pensamientos de ellos y caminar con ellos, vivir como ellos, hacerlo de ellos. Por eso, hermanos, con el tiempo, un creyente deja de tener amigos inconversos. Yo no tengo amigos inconversos, conocidos, pero amigos no. Mis amigos son cristianos, porque yo no tengo contacto con esas personas. Casa así de pasadita nomás, pero sentarme a hablar para compartir el evangelio tal vez, o algunos familiares, porque toca. Quieren caminar con Dios y toca pues de vez en cuando estar con ellos. Pero el Señor claramente está diciendo, el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Y por qué? Porque Él son enemigos de Dios. ¿Y qué hace uno? ¿Acaso lo natural así no es? Si hay dos familias o dos grupos en enemistad y se están peleando entre ellos, y usted es amigo de este lado, usted está bien con ellos, pero si usted se hace amigo de este otro lado, cualquiera de los dos lo puede quebrar. O se define, o está acá o está allá. Y si se pasa para uno o deja al otro, igual lo van a quebrar. Es Dios. Si es amigo de mi enemigo, se convierte en mi enemigo. Dice que es mi hijo, pero es amigo de mi enemigo, se convierte en mi enemigo. Pero luego lo que dice el otro verso, el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Será que hay creyentes que creen eso? ¿Hay creyentes que piensan que Dios no nos cela? Está diciendo, si yo les di el Espíritu Santo para morar dentro de ustedes, ¿acaso ustedes creen que yo no lo voy a celar? Claro, hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Ojalá tuviéramos eso en la mente antes de cometer un pecado. ¿Por qué voy a pecar si Dios me cela? Y si yo cometo un pecado, estoy portándome igual que los del mundo. Y estoy entonces desconociendo que Dios me cela, que el Espíritu de Dios que está en mí me cela. Esta es la razón por la cual dice la Biblia que el Espíritu puede contristarse, puede dejar de avivarme, puede dejar de fluir, puede dejar de llenarme, puede estar hasta resistido. Y Santiago 2:23, solo los justificados o perdonados son amigos de Dios. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque creyó en Dios y le fue contado por justicia. 4. Desagrado de Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, es internacional. Los que viven según la carne igual no pueden agradar a Dios. Hermano, solo la fe agrada a Dios, como dice Hebreos 11, 5 y 6. Dice que Enoc, Dios le agradó por la fe y se lo llevó porque Enoc caminó con Dios, y guardó su palabra. Primera de Tesalonicenses 4, el 1 al 8, usted lo puede buscar después. Dice que el Señor, dice Pablo, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo agrado yo a Dios? Santificando mi vida. ¿Cómo agrado yo a Dios? Caminando por fe. Y la única manera de caminar por la fe es caminar por su bendita palabra, recibiendo su palabra, de manera que los inconversos o los que andan en la carne viven constantemente desagradando a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, entonces lo tienen desagradado. El contraste sería, entonces los que somos espirituales sí podemos agradar a Dios. Y termino con la parte número 5, versículo 9. Unos tienen el espíritu y los otros no. ¿Cuál es el contraste entre el carnal y el espiritual? Que el carnal no tiene el espíritu.
el espiritual sí lo tiene. Versículo, aquí estamos viendo solo descripciones. Ya dentro de 8 días vamos a ver cómo es que ese espíritu opera en el creyente. Pero versículo 9, mas vosotros, entre los creyentes, no vivís según la carne. Ese es el punto. El espiritual no vive según la carne. Luego dice, sino según el espíritu. No vive según la carne, sino según el espíritu. Pero ahora mire esta aclaración. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este texto es muy tremendo. No es internacional. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Está afirmando a la iglesia en Roma. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuál es la razón entonces para ser espiritual? Tener el Espíritu de Cristo, tener el Espíritu Santo. Y entonces, al tener el Espíritu Santo, en nuestras vidas somos espirituales y vamos a vivir en el Espíritu. Esa es la idea. Pero, si hay alguien aquí que dice que es espiritual, pero no tiene el Espíritu, él no va a poder vivir conforme al Espíritu, sino que va a vivir conforme a la carne, y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Es decir, no es cristiano, no es espiritual. Así que la clave está en el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Es que esa fue la regeneración. Nosotros nacimos del Espíritu Santo por la palabra, obviamente, pero dice la Biblia que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo que el Padre nos dio al Espíritu Santo. Es decir, la regeneración implica en que fuimos hechos nuevas criaturas. El Señor cambió nuestra manera, nos dio una nueva manera, eso se llama regeneración. Nos habilitó, pero luego en esa habilidad que nos dio no nos dejó solos. Como veíamos el domingo, no podemos hacer nada aún siendo regenerados. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos va a llevar a vivir la vida espiritual. Es decir, no hay posible vida espiritual sin el Espíritu Santo en nosotros. Así que, ¿qué nos toca? Depender del Espíritu. Así que, ¿cómo yo voy a vivir eventualmente como un carnal? ¿Cómo yo eventualmente puedo caer en un pecado grosero de los que cae este mundo en los cuales ellos viven? Hermano, cuando yo no dependo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, usa la palabra. Y al usar la palabra, obviamente, entonces nos va a llevar a todos los medios de gracia, como un culto como hoy. Todos esos medios de gracia nos van a permitir, nos van a capacitar a nosotros para tener las armas espirituales, para poder vivir espiritualmente. Y ya para terminar, muy parecido, no lo tengo acá, pero muy parecido a Gálatas 5:16, donde dice claramente que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el espíritu dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y luego dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay. Es decir, hay un total contraste, hermanos, entre la vida carnal y la vida espiritual. Y eso es lo que vimos hoy, el contraste entre la vida del espíritu y la vida de la carne, donde no podemos estar en uno y en el otro. No podemos. O somos espirituales o somos carnales. Amén. Oremos.